En el fútbol, cada decisión puede marcar el rumbo de una carrera, y hoy tenemos uno de esos casos que sinceramente invitan al debate. Fracaso o aprendizaje, oportunidad o cierre de ciclo. Jeremy Sarmiento, el joven ecuatoriano que llegó a la Premier League con ilusiones de grandeza, vuelve a ser noticia tras su salida del Burnley. ¿Qué sigue para él? ¿Regresa al Brighton con la esperanza de consolidarse o le espera un nuevo préstamo en el siempre complicado fútbol inglés? Estas preguntas no son solo para los expertos, son para cualquier aficionado que alguna vez soñó con ver a un compatriota triunfar en la élite. ¿Fue suficiente lo que mostró Sarmiento? ¿Merece otra oportunidad? Vamos a analizar a fondo lo que hay detrás de este nuevo capítulo en su carrera. Así que si quieres entender todo el trasfondo y las posibilidades, no te despegues. Aquí empieza De Zurda. El tema de Jeremy Sarmiento, este ecuatoriano que supo lucir la camiseta del Burnley, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Se habla de fracaso, de promesas incumplidas, de sueños que se desvanecen o tal vez de una simple pausa en la carrera de un chico que pese a todo sigue llamando la atención en Inglaterra. Porque así es el fútbol de élite, exige, sacude, expulsa y abraza a la vez. ¿Pero realmente fracasó Jeremy Sarmiento en la Premier o es esto simplemente otro capítulo en la búsqueda de consolidarse en el fútbol más competitivo del planeta? Analicemos todo esto a fondo, sin guardarnos nada. Primero, pongamos el contexto. Jeremy Sarmiento, delantero ecuatoriano, acaba de concluir su periodo de préstamo en el Burnley. Un equipo que, ojo, no solo compite, sino que acaba de conseguir el tan ansiado ascenso a la Premier League. ¿Eso debería ser suficiente para quedarse? No siempre. Y aquí empieza la novela. Sarmiento regresa a Brighton, su club de origen, y la pregunta es inevitable. ¿Se queda, se va, o sigue deambulando por equipos que buscan la chispa que lo haga explotar definitivamente? Y es que si hay algo que ha definido la carrera de Sarmiento hasta ahora, es esa sensación de estar siempre a punto de consolidarse, pero nunca terminar de hacerlo. Ha sumado minutos, sí, pero no los que sueña cualquier atacante con hambre de gloria. Ahora hablemos de lo que significa realmente ser cedido en el fútbol europeo, porque para muchos eso es casi sinónimo de una carrera en pausa, de una promesa en stand-by, de un jugador que pese a tener talento todavía no encaja en los planes del técnico. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿es culpa del jugador o es simplemente la consecuencia de una maquinaria futbolística que no espera a nadie? Brighton, según los reportes de periodistas como José Alberto Molestina, ya habría decidido volver a cederlo a préstamo, buscando que sume experiencia, minutos y sobre todo regularidad. Pero si uno repasa la historia reciente de Sarmiento, este guión ya parece demasiado conocido. El año pasado, la película fue casi idéntica. Cesión al Ipswich Town, papel clave en el ascenso del equipo, agradecimientos y puerta de salida. Frustrante, totalmente, pero también realista. Así funciona el fútbol en Inglaterra, donde el tiempo para brillar es tan fugaz como un suspiro. No es personal, es el negocio. Y para un chico de 22 años que todavía tiene margen de mejora, puede ser tanto una oportunidad como una condena. Los números no mienten, aunque tampoco cuentan toda la historia. Sarmiento disputó 37 partidos con el Burnley y marcó 4 goles en 1.305 minutos. Puede sonar poco para algunos, pero si analizamos el tipo de partidos y sobre todo la cantidad de minutos reales, la lectura cambia. No fue titular indiscutible. En muchos encuentros entró en los últimos minutos cuando el margen para hacer diferencias es mínimo. Aún así, dejó huella y se ganó elogios públicos de su entrenador Scott Parker, quien no dudó en reconocer que Jeremy había sido clave en momentos decisivos. Eso no es menor, aunque no haya sido suficiente para asegurarle un puesto de cara a la próxima temporada en la Premier. Entonces, ¿por qué no se queda? Porque en la élite, y más aún en equipos que recién ascienden, las decisiones no se toman solo por agradecimiento o cariño. Burnley, como cualquier club que acaba de llegar hacia la Premier, busca consolidarse. Necesita refuerzos, jugadores listos para batallas durísimas cada fin de semana. Sarmiento, pese a sus virtudes, no es todavía esa garantía que el club busca. Así de sencillo, y eso, lejos de ser un fracaso absoluto, es apenas un obstáculo más en una carrera que tiene muchos capítulos por delante. Es aquí donde entra el Brighton, el club que posee los derechos de Sarmiento. Y aunque la lógica indicaría que ahora sí podría tener una oportunidad real, la información que llega desde Inglaterra apunta en otra dirección.
Lo más probable es que lo vuelvan a ceder. El objetivo es claro, que Jeremy siga acumulando minutos en un entorno competitivo, que crezca, que explote, que demuestre de una vez por todas que está listo para el gran salto. En este punto hay que hablar de la psicología del futbolista, porque no es fácil vivir con la etiqueta de promesa eterna. Las expectativas pesan, sobre todo cuando se representa a un país como Ecuador, que mira con lupa cada paso de sus talentos en el extranjero. Y si a eso sumamos el deseo permanente de consolidarse en la Premier, la presión puede ser asfixiante. Sarmiento, sin embargo, parece tener la mentalidad adecuada para resistir estos embates. Sus redes sociales, los mensajes de despedida de sus equipos, las palabras de sus técnicos, todo apunta hacia un chico respetado y querido en los vestuarios. Hay quienes dicen que Jeremy Sarmiento debería regresar a Brighton y exigir su lugar. Otros piensan que otra sesión será, una vez más, una pérdida de tiempo. Pero aquí es donde entra la realidad del fútbol de élite. Ningún club de Premier puede garantizar minutos a un jugador solo por insistencia o buena voluntad. La competencia es feroz y el margen de error mínimo. Brighton, que tampoco atraviesa su mejor momento futbolístico, prioriza su proyecto y por ahora no ve en Sarmiento la pieza que le falta para despegar en la Premier. Y esto, lejos de ser un portazo, puede ser una nueva invitación a reinventarse. La incógnita está planteada. ¿Dónde jugará Jeremy Sarmiento la próxima temporada? El mercado de pases recién empieza y todo puede pasar. Hay rumores, hay agentes moviéndose, clubes preguntando, pero nada concreto. Lo que está claro es que la prioridad será encontrar un equipo que le garantice continuidad. Porque para un jugador joven, nada es más valioso que el tiempo en cancha. Y si hay algo que la historia del fútbol nos ha enseñado, es que los que insisten, los que aguantan y trabajan en silencio, tarde o temprano encuentran su lugar. Ahora, hablemos un poco de lo que representa Jeremy Sarmiento para Ecuador. No es solo un jugador más, es uno de esos embajadores que carga con las ilusiones de un país entero. Su presencia en la selección no está en duda, pero sí su futuro a nivel de clubes, y eso es lo que preocupa a los aficionados. ¿Seguirá creciendo? ¿Podrá dar el salto definitivo y consolidarse como titular en la Premier? En ese sentido, Sarmiento ha demostrado carácter. No todos los jugadores soportan la presión de estar siempre al borde de la consagración, y mucho menos en un país donde la crítica suele ser despiadada. Pero él ha sabido callar bocas con trabajo y humildad. Es suficiente, quizá no para todos, pero en el fútbol, como en la vida, la perseverancia es una virtud poco valorada, pero esencial para el éxito. Su entrenador en Burnley, Scott Parker, lo elogió públicamente y dejó en claro que la exigencia hacia Sarmiento fue alta precisamente porque le veía potencial. Fue clave en el ascenso del equipo, dijo Parker, aunque también reconoció que no siempre le dio los minutos que el jugador deseaba. En el fútbol, la memoria es corta. Lo que hiciste ayer importa menos que lo que harás mañana. Por eso Jeremy Sarmiento no puede dormirse en los laureles de su buen paso por Burnley. El desafío que viene será aún más grande, encontrar un club que le dé minutos, confianza y espacio para seguir creciendo. Brighton parece no estar dispuesto a darle ese rol, así que el trabajo de sus agentes será clave para ubicarlo en un destino donde pueda desarrollar todo su potencial. En conclusión, y solo por ahora, solo queda esperar. El mercado de transferencias es impredecible y todo puede cambiar en cuestión de días. Lo que es seguro es que Jeremy Sarmiento tiene el apoyo de su país, de su entorno y de quienes conocen su potencial.